Is that Clark? Is that Clark going slowly? It is, That's it's Clark. Oh my goodness me, Hamilton's back in position again. Here comes Dempsey. Dempsey's got to go 4 wide. It's got to be Dempsey. Lewis Hamilton is the world champion. Muy buen día, espero estén teniendo todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por sintonizar el día de hoy Skyline Racing para ver el nuevo top que tendremos a continuación. Antes de empezar con este pequeño top, quiero mandar un enorme saludo a Bernardo Arián Rodríguez, un amigo mío y seguidor de este canal al que le agradezco mucho el apoyo que ha tenido para conmigo y para este canal. Muchísimas gracias, amigo, aquí está el saludo que me pediste. Como saben, en América Latina vivimos con mucha emoción, pasión y arrojo cualquier tipo de deporte. En el automovilismo tenemos una enorme cultura que nos permite tener grandes cantidades de público en cualquier evento automovilístico que se dispute en nuestros países. Tanta es esta pasión que en algún punto países latinoamericanos han querido apostar por tener a la Fórmula 1 en sus países y sacarle provecho a la enorme cantidad de masas que este deporte mueve en nuestro continente. Sin embargo, esos proyectos no siempre han resultado bien, y en pocos casos tenemos en Latinoamérica grandes premios que son exitosos y que se mantienen en el calendario de la Fórmula 1 al paso del tiempo. El día de hoy te vamos a platicar de esos proyectos que países latinoamericanos tuvieron para intentar tener a la Fórmula 1 en sus países, pero que desgraciadamente estos nunca llegaron a buen puerto. Así que sin más, bienvenidos al top de los 5 países latinoamericanos que fracasaron en su intento de tener un gran premio de Fórmula 1. Colombia. La hermosa tierra del café, la arepa colombiana y el que quizás sea el mejor piloto de la historia de Colombia, Juan Pablo Montoya. Colombia tiene un amplio catálogo de pilotos en el mundo, pero muy pocos que hayan participado en la Fórmula 1. Juan Pablo Montoya es el más exitoso de ellos, pero a esta lista de participantes se le suma Roberto Guerrero y Ricardo Londoño, cuya trágica historia contamos ya en este canal, en un video que te dejaré en la parte de los comentarios para que le eches un ojo. Colombia tuvo la oportunidad de albergar a la Fórmula 1 en 1971. En 1970, México albergaría la última carrera de su primera etapa en la Fórmula 1, y Colombia quería aprovechar la oportunidad y arrebatarle a México la fecha para que la Fórmula 1 siguiera en Latinoamérica. El 7 de febrero de 1971, Colombia estrenaría un circuito de carreras, el Autódromo Ricardo Mejía, un circuito construido en Bogotá que los colombianos querían aprovechar para traer al gran circo a este país. Lastimosamente para los colombianos nunca pudieron cerrar un acuerdo con los organizadores de la Fórmula 1 y el intento solamente quedó en eso, un intento. Curiosamente, en 1978, tras problemas entre el propietario de la pista y la Federación Colombiana de Automovilismo, este circuito terminó cerrando sus puertas para siempre. En el puesto número 5, el fallido proyecto del Gran Premio de Colombia. Y bien, el puesto número 4. Para este lugar me tomé un pequeño atrevimiento. Un proyecto que técnicamente no es un fracaso, pero que por motivos que explicaré más adelante lo pongo en esta lista. Si no fuera porque en un medio oficial leí esta noticia, genuinamente no me lo hubiera creído. No porque no crea que este país es capaz de albergar un gran premio de Fórmula 1, sino porque jamás me imaginé que este quisiera animarse a tener al gran circo en sus tierras. Panamá es un país de Centroamérica, conocido por tener un montón de joyas turísticas que son un deleite para la humanidad. A finales de 2019, Panamá nos sorprendería a todos con un proyecto que intentaría traer a la Fórmula 1 a las hermosas calles de Marbella en un circuito callejero de 5 kilómetros. Existe un video, de hecho, en el que se muestra cómo quedaría el circuito panameño que fue hecho por los arquitectos que serían los responsables de este proyecto. De alinearse los astros, podríamos ver hacerse realidad este circuito en el año 2022. No obstante, lo veo extremadamente complicado que vaya a suceder. Aunque la Fórmula 1 está abierta a nuevos mercados, lo que hoy en día vemos es que la preferencia de la FOM son los países o con mucho dinero, o con tradición en el automovilismo, o con ciudades con enorme cantidad de masas. Y con una larga lista de países intentando entrar como Arabia Saudita o Estados Unidos con Miami, por dar algunos nombres, vemos difícil que el proyecto panameño pueda convencer a la FOM para que se decante por él mismo, aunque nada me haría más feliz que equivocarme en esta ocasión.
Puesto número 4, el proyecto de Panamá para tener a la Fórmula 1. La medalla de bronce de este top. México actualmente vive una época de ensueño en el automovilismo. No solo cuenta con un piloto mexicano en la parrilla de la Fórmula 1, sino que cuenta con uno de los grandes premios más exitosos de todo el calendario de la Fórmula 1. Sin embargo, esto no siempre fue así. México perdió a la Fórmula 1 en 1992 y en los 23 años de ausencia de la Fórmula 1 en nuestro país tuvimos un intento de traer nuevamente a la Fórmula 1 a nuestras tierras. Una historia que si eres suscriptor o un usuario recurrente de este canal probablemente ya conozcas. Cancún es una de las más grandes joyas turísticas, no solo de México sino del mundo entero. Un destino paradisíaco que alberga a una cantidad enorme de turistas que año con año vienen a visitar estas hermosas playas de Quintana Roo. Durante la época de ausencia de la Fórmula 1 en nuestro país se promovió un intento para regresar a la Fórmula 1 a México, y esta fue el proyecto del Autódromo Mantarraya. Un proyecto que prometía la creación de un supercircuito en un predio entre Cancún y Puerto Morelos, que incluso se decía que tenía un contrato firmado para albergar a la Fórmula 1 a partir del año 2006. Este proyecto al final fracasó porque nunca se tomó en serio y desgraciadamente lo que prometía ser el regreso de la Fórmula 1 a tierras mexicanas al final se convirtió simplemente en una triste ilusión. Si te interesa escuchar la historia completa de este fallido proyecto, en la descripción del video te dejaré el link de la historia del Autódromo Mantarraya y el fallido proyecto de Cancún por tener a la Fórmula 1 en México. Pero la historia de Cancún y la Fórmula 1 no termina aquí. Durante la época de entre 2010 y 2015 hubo una especie de pelea interna por ver qué estado de la República albergaría un posible regreso de la Fórmula 1 al suelo azteca. En esta disputa se enfrentaban 4 estados del país y cada uno puso a sus gallos en el corral para intentar tener a la Fórmula 1 nuevamente y capitalizar toda la derrama económica que esta misma deja. Los enfrentados serían Nuevo León con el Parque Fundidora, Guadalajara con un circuito callejero, la Ciudad de México con un circuito callejero sobre las calles de Reforma y otro, la remodelación del Autódromo Hermanos Rodríguez, y Quintana Roo con un circuito callejero en Cancún. Y por un momento Cancún se perfilaba como un amplio favorito, hasta que al final se tomó la decisión de que sería el Hermanos Rodríguez quien albergaría nuevamente la competición. Así que Cancún tiene el hito de haber perdido 2 veces a la Fórmula 1 en sus intentos de traerla a México. Así que en el puesto número 3, México y Cancún en sus 2 proyectos fallidos de traer a la Fórmula 1 a este país. La medalla de plata de este top. Venezuela y Fórmula 1. 3 palabras que si actualmente las juntamos, resultaría en una broma de muy mal gusto. Pero, ¿qué tanto me creerías si te cuento que esto pudo haber sido realidad? Todos conocemos a Pastor Maldonado, que en 2012 logró la hazaña de ganar el Gran Premio de España, piloto que era enormemente apoyado por el gobierno venezolano por medio de la petrolera PDVSA, y con el visto bueno del mismísimo Hugo Chávez Farias, el presidente venezolano en aquel entonces. Pues bien, la gran actuación que tuvo al conseguir la victoria en 2012 haría que a Hugo Chávez le pasara una idea por la cabeza. Así es, llevar a la Fórmula 1 a Venezuela. Una idea que hoy consideraríamos una auténtica locura, pero que para Chávez era una idea posible. El plan era construir un circuito de carreras en una base militar, el Aeropuerto Militar de La Carlota, situado en Caracas. Este fue el escenario propuesto para uno de los últimos deseos del fallecido presidente. Y debo reconocer que este proyecto me causaba mucha emoción, ya que soy un enorme fanático de los circuitos de carreras que corren a través de aeropuertos. Deseaba mucho que este proyecto se hiciera realidad, ignorante yo del hecho y del costo que le traería a los hermanos venezolanos. En marzo de 2013, el presidente Hugo Chávez sucumbiría en su batalla contra el cáncer y fallecería. Y con su muerte, no solo este proyecto del circuito de carreras se extinguió, sino todo el apoyo económico de Petróleos de Venezuela que le daba a los pilotos de carreras. Dinero que le costaría a Pastor Maldonado su salida de la Fórmula 1 en 2015. Y a los pilotos que participaban en otras categorías, el tener que abandonarlas por falta de recursos. Puesto número 2,
el fallido proyecto de la Fórmula 1 en Venezuela. Y bien, el puesto número 1, la medalla de oro de este pequeño top. Este puesto tiene el deshonroso honor de tener no solo 1 o 2 proyectos fallidos, sino 3. Así es, 3 intentos que fracasaron de la peor manera en su intento de llevar a la Fórmula 1 a ese país. Argentina es el país que tiene el primer puesto de este top. Velocidad, Buenos Aires y las calles del Mar del Plata son palabras que estoy seguro de que los aficionados argentinos aún recuerdan perfectamente, pero vamos a ponerlos en contexto y en orden. La última época de la Fórmula 1 en Argentina la tuvimos entre los años 1995 y 1998, cuando la Fórmula 1 visitó el circuito argentino Oscar y Juan Galvez. Y aunque aparecía en el calendario de la pretemporada de la Fórmula 1 para el año 1999, durante la pretemporada de la misma el circuito fue excluido del calendario, haciendo que la Fórmula 1 no volviera a pisar tierras argentinas. El primer intento fallido lo encontramos en el año 2011. Este año se anunció la construcción de un complejo llamado Velociudad, un circuito de carreras que iba a ser construido en Zárate e iba a contar con instalaciones de última generación, entre las que se incluían un hotel de 5 estrellas, una pista de karting y entre otras cosas. Sin embargo, las obras nunca superaron la etapa de movimiento de suelos. Y en 2012 este sueño se terminó cuando se encontró con obstáculos muy grandes para encontrar inversores que apostaran por este proyecto. Al final este proyecto nunca vio la luz e incluso en el 2018 los terrenos en donde se iba a construir este circuito fueron vendidos, poniéndole el último clavo en el ataúd a este proyecto. Ahora trasladémonos hasta el 2012. En febrero de ese año, la entonces presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que el Gran Premio de Argentina volvería al país en 2013, pero esta vez en un circuito urbano localizado en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Sin embargo, al final este no tuvo ningún éxito, debido a que, según los argentinos, los nuevos costos de la FIA sobrepasaban los números originalmente hablados, cosa que causó el enfado de Bernie Ecclestone, quien no dudó en recriminárselos en una entrevista en la que declaró que estamos abiertos a las carreras en Argentina cuando se pueda tratar con gente seria. Y el último intento fallido lo encontramos en el año 2016. El actual gobierno de Mauricio Macri inició gestiones para que la Fórmula 1 corriera en el circuito de Buenos Aires nuevamente, pero al final las conversaciones se congelaron a mitad de año debido a la crisis económica por la que atravesaría el país. Hoy en día, enero de 2020, se habla nuevamente de otro proyecto del gobierno argentino de llevar a la Fórmula 1 a la tierra del tango. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Será nuevamente otro intento fallido? ¿O por fin, después de tantos intentos, por fin Argentina logrará tener nuevamente a la Fórmula 1 en sus tierras? Solo el tiempo lo dirá. Puesto número 1. Los 3 intentos fallidos de Argentina por regresar a la Fórmula 1. Y pues bueno, este ha sido el top del día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizar Skyline Racing. Si este video te ha gustado, compártelo con tus amigos, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal y déjame algún comentario en la parte de abajo. Yo me despido, yo soy Elio Navarro, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima historia, top o cosa que tengamos que contar en este canal, nuestro canal de Skyline Racing. Hasta luego.